Hey, qué maravilla poder contar hoy con la presencia del profesor Jorge Aray con este espacio de contenido llamado La Máquina del Tiempo. ¡La máquina del tiempo! ¡La máquina del tiempo! ¿Sabes cuando hace...? Siempre Buscando lo digo, Nemo. El aro de fuego. ¡El aro de fuego! ¡El aro de fuego! ¡La máquina del tiempo! ¡El aro de fuego! Exactamente. Sí. La máquina del tiempo. Sí. Hola, Estás en tu momento. Estoy en mi momento. Ok. Hablemos de la máquina del tiempo, por Venga. favor, que está súper interesante Por el de favor, hoy. profe. Bien, a ver, miren, la propuesta de hoy es la siguiente, ¿no? ¿Qué hubiese ocurrido si Lenin, Vladimir Lenin, Ujú. Vladimir Ulyanov era su nombre real, Lenin es un sobrenombre, Ujú. si Vladimir Lenin no derrocaba al zar Nicolás II Romanov de Rusia, el zar de Rusia? ¿Qué hubiese pasado si no derrocaba al zar de Rusia? Yo tengo una pregunta. Adelante. O sea, Ojalá pueda responder. con respecto, qué bueno. Porque los ojos le brillaron. con respecto a ese hecho histórico, ¿no? Que Vladimir genuinamente o en realidad sí es él el que derroca al zar, o hay un movimiento popular, ¿no? que Hay no un define movimiento. todavía una cara de ese Solo que comunismo, él, ¿no? él era el gran líder, lo que pasa es que había dos bandos, los bolcheviques y los mencheviques. Ajá. Entonces él dirigía a los más radicales y él fue el que impulsó todo el golpe de Estado y todo el movimiento que terminó asesinando, masacrando a la familia real. La familia real. Claro. Pero Y ahí es donde justo, está la leyenda de Anastasia y todo eso. exacto. Pero justamente yo me vi el documental de la familia del zar, De los Romanov. de los Romanov, y me pareció súper interesante. Además de la serie de decisiones que ellos fueron tomando, un poco también. O sea, ellos fueron impulsando también lo que el pueblo estaba buscando, porque no le dieron solución, sino más bien Les fueron dieron en la contra. espalda, Le dieron la espalda, sí, les sí. fueron en contra, Sí. hicieron todo lo contrario, se Rasputín, trataron. todo eso. Exactamente. Entonces, a raíz de eso, ¿de verdad es Lenin quien derroca? Esa es como que mi pregunta, mi Bueno, fue el cuestionamiento. líder. Fue uno de los líderes principales y después cuando asesinan al zar, él es el que termina dando otro golpe de Estado más y toma Eso el iba a poder. decir, es el que se impone por la fuerza. Por la fuerza, Claro, exacto. claro, Ultra violento el hombre. claro. Bueno, pero yo creo que si no hubiese pasado esto, o sea, si Lenin no hubiese derrocado al Al zar, yo creo que hubiese ocurrido un desastre humano en Rusia probablemente a nivel de Un estallido social, un por estallido ejemplo. social muy... Es que el movimiento ya fue un estaba- estallido social. Sí, justamente. Entonces por eso yo Claro, creo pero que- no orquestado. Es que, bueno, Exacto. siempre está de alguna forma dirigido por Por alguien, sin exactamente. Duda, sin duda. Que tiene que guiar, porque la gente sola no... No se organiza tan fácil. Sí, sí. Y hay algo importante, o sea, no se hubiese fundado la Unión Soviética, Exacto. Ajá. que es el máximo estandarte del socialismo en la historia reciente de la humanidad. Claro, pero entendiendo de qué va el hecho del socialismo, de tener las mismas condiciones, las Bienestar mismas social. bienestar social, el mismo, digamos, nivel económico, Que es oportunidades. ficticio, que que nunca es es así en es ninguna de las complicadísimo. políticas. Ujú. Es muy complicado, pero fíjense esto. Cuando ustedes eran niños, ustedes no recuerdan que de repente volteaban y ustedes estaban en su carro o estaban en el autobús donde estuvieran y veían a otro a otro niño como ustedes, que estaba en una condición más complicada y uno se volteaba y le decía a su papá o al representante, yo quisiera que ese niño tuviera las mismas condiciones que yo, porque Ujú. yo particularmente sufría mucho viendo a otros niños Claro. pasarla mal. Entonces mi propuesta siempre fue, y lo recuerdo perfectamente, porque no todos podemos tener la misma condición. Claro, con los años, entendiendo y Sí, viviendo, claro. uno se da cuenta que no es así. Ojalá fuera así, pero es complicado, ¿no? Claro. Y ahí entran en juego muchas cosas, porque la Unión Soviética, después liderada por Lenin, que fue el que prácticamente fundó el megaestado en el que se convirtió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es lo que significa URSS, Ujú. cambió el sistema político del mundo, porque Sí. se convirtieron ellos en la referencia para los movimientos obreros a nivel mundial, Sí. principalmente europeos, pero a nivel mundial en su arranque, y eso cambia toda una estructura.
Y además tomemos en cuenta lo que pasó inmediatamente después. Arranca la Segunda Guerra Mundial Ujú, Ajá. y Stalin, que fue el sucesor de Lenin, que Ujú. también era un sobrenombre, Stalin significa cero, ujú, él se llamaba Joseph Dugashvili. ujú. Nombre bien, y la forma de escribirlo es una locura. Y su acá era Stalin. Stalin, que claro, como significa acero, Ya, ajá. ya, ya. Yo tengo Y- una pregunta. ¿Cuál era el panorama político mundial en ese momento que ocurre cuando derrocan al zar de Rusia? ¿Qué estaba pasando, por ejemplo, La Primera Guerra Mundial. la Primera Guerra Mundial, A la correcto? par, ujú. Y la democracia como tal era algo innovador en ese momento. No, ya había repúblicas fundadas bajo el sistema liberal Ujú, que ya iban tomando forma más modernas, pues o sea, Ujú. ya estaban dejando de lado muchas monarquías, se estaban Ujú. convirtiendo en repúblicas, pero viene todo el tema con el archiduque Francisco Fernando, estalla la Primera Guerra Mundial, Rusia participa y Ujú. Alemania busca una forma de quitarse de encima el problema. ¿Y cuál era la forma de quitarse de encima? Impulsar el retorno de Lenin, que había sido expulsado de Rusia. Mm, Él estaba en Alemania y lo devuelven a Rusia con patrocinio, con Ajá, armas con y apoyo. regresa con mucha más fuerza. Ahí ah. es donde está el cambio. Claro, porque también hay un clima político de todas esas de todas esas realezas que estaban Ujú. en Europa que también se sentían bueno, Amenazadas. amenazadas, es Claro, la palabra, gracias. Claro, y había mucho, o sea, el marxismo estaba en pleno auge ideológico Mm, Ujú. y la gente estaba buscando la forma de implantar un sistema más equitativo. más equitativo. Porque Y además que había recuerden- muchísima explotación laboral. Exacto, estaba el desarrollo mucho más avanzado. Claro, no era la revolución industrial, evidentemente, eso había pasado mucho tiempo atrás, pero había un crecimiento de la fábrica y las industrias y eso Ujú. había generado el crecimiento del número de obreros. Ok. Entonces esos obreros buscaban más igualdad porque sentían que trabajaban demasiado Claro, a cambio de muy poco y enriquecer a los otros. claro, Entonces, unas condiciones muy precarias. muy precarias. Sí. Exactamente. Ahora, ¿qué cree usted, profe, que hubiese pasado? Pongamos el caso hipotético en el que la población rusa no se puso de acuerdo, no tenemos no ocurre este líder socialista que No lo viene hubieran siendo logrado, Lenin, pues. Exacto. el zar siguiera. Ujú. Imaginemos que el zar y su familia nunca fue masacrada, sino que mantuvieron el poder de alguna u otra forma. ¿Qué cree usted que hubiese pasado? O sea, ¿cuál sería la Rusia de ahorita? Mira, sería un cambio bien drástico porque en la Primera Guerra Mundial se acaba abruptamente por el Tratado de Versalles. O sea, Alemania se rindió y según los alemanes fue por una traición de los propios políticos que no supieron administrar el avance de la Primera Guerra Mundial. Ok. Entonces dejaron todo así como que de repente de un segundo a otro se acabó, no seguimos. Y Rusia, si no hubiese tenido este estallido interno, esta guerra civil que fue la Revolución de Octubre, la Revolución Roja, yo creo que hubiese participado activamente en la Primera Guerra Mundial por mucho más tiempo y hubiesen aplastado más rápido a Alemania y el cambio hubiese sido drástico porque no tendríamos ahora, o sea, nunca hubiese existido la referencia político e ideológica que fue la Unión Soviética. Mm, Claro. Y el mundo hubiese cambiado en otro sentido porque se hubiese buscado por otras vías en otros estados quien pudiera llevar a cabo esa ideología a nivel práctico. Claro, hubiera quizá, crecido en otro espacio, con otras condiciones. Y probablemente otro algo país, parecido, por con otros mucho líderes. menos impacto porque Rusia es Seguro, gigantesca. claro. Sí. Y tenía demasiada Con mucho gente. poder. Y además. Y en hidrocarburos, o sea, Sí. siempre, o sea, es una potencia, Una que- potencia. Que, siempre ha estado allí. Es así. Bueno, está interesante esta conversa. Súper. Ahorita- Nosotros vamos a escuchar música. Recordemos que estamos en la máquina del tiempo. ¿Qué hubiese pasado si Lenin no derrocaba al zar de Rusia? Es lo que nos estamos planteando hoy con el profesor Jorge Aray. La máquina del tiempo, Radio U. Por la Mega, donde ¿Dónde sea. Llegué hasta aquí en una máquina. La pregunta para... Estamos de vuelta en Radio U, hoy un jueves por la tarde, donde conversamos acerca de la historia. De hecho, nos hemos estado planteando hoy, bueno, con el profe, que es esta propuesta maravillosa llamada La Máquina del Tiempo, aquí en ¡La Radio Máquina U del por la Mega. Estamos hablando de qué hubiese pasado si Lenin no derrocaba al zar de Rusia. Sí. Bueno, hablamos y nos planteamos ya varias, digamos, como una vía. Pero ahorita, cuando estábamos escuchando música, que en verdad no la estábamos escuchando, estábamos Exacto. oyéndonos nosotros tres y todo el equipo de trabajo, oye, llegamos a otro punto, ¿no? Que sí, ¿qué fue lo que dijimos, Ah, ¿ves? profe? ¿Ves? Sí, Dijimos- sí. Te dije. dijimos Es que no me varias atrevo, cosas. no me atrevo. Se dijeron muchas cosas. Hablamos de la falta de competencia, porque claro,
asumiendo que la Segunda Guerra Mundial ocurría con la Unión Ajá. Soviética, bueno, ocurrió con la Unión Soviética y que Stalin fue uno de los grandes vencedores de la Unión, con los aliados, Ajá. eso no hubiese sucedido. Claro. Entonces, ¿qué ocurriría? Probablemente yo apuntaba que probablemente Estados Unidos dominaba todavía más el Sí. poderío político, o María José decía, ¿O no? o no, porque puede ser que la falta de competencia generaba como un estado de zona de confort. Sí, de repente prácticamente. el planteamiento de una Rusia que está compitiendo por tener mayor Tecnología. tecnología, sí, impacto influencia. político, influencia política, Económica. sí, demográfica, todo, está en esta constante rivalidad con Estados Unidos. Son enemigos no explícitos, pero Ujú. lo son. Exacto. Bueno, y conduce- todo eso lo con- entendemos después de la Guerra Fría. Y Claro. al no haber guerra. Ajá, perdón. Entonces, justamente, los dos países no se vieran como rivales de repente. Esto es como una utopía Estaría muy loca. rarísimo. Pero quizás puede pasar lo que dice el profe Jorge, que tienes un Estados Unidos mucho más Robusto. robusto y potente en ¿O no? comparación con los otros países. O sea, una mayor diferencia social de todo tipo, Ujú. geográfica, económica, de avances tecnológicos, o de repente un Estados Unidos que no tenía una competencia y no tenía Y se otra. relajó. Más estancado. Ujú. Más chill. Sí, Se más relajó. chill. Pero también por otro lado, si no hubiese entonces ese conflicto, entonces entendiendo que Estados Unidos también hay una movida importante de guerra, de Ujú. armamento, hay un negocio muy importante sin duda, que también, bueno, de repente ellos no hubieran podido crecer también por no tener ese conflicto bélico, pues que al final es la competencia. No, Estoy diciendo lo mismo. y hay otro tema. No, Pero sonó- menos mal que sonó yo bien, mismo pero sonó me di bien, cuenta. sonó bien. Mi mismo. ¿Qué estás diciendo? Hay otra cosa interesante allí, porque es la Unión Soviética, bajo el mando de Stalin, quien impulsa a Mao Zedong a tomar el poder en China. O sea, que la China que pasó de una China imperial atrasada en sistema económico y político, se convierte en la República Popular de China gracias al impulso soviético. Entonces, si no ocurría este cambio político en Rusia, a lo mejor China también se quedaba estancado. Y hoy en día China probablemente no hubiese sido la potencia que es ahora. Y no todos los artefactos que tenemos en nuestra mano Exacto, no dijeron Made in dirían China. Made in China, Exacto. por ejemplo. Por Que a mí me ejemplo. da mucha gracia que diga Made in China. Que los chinos copiaron todo. O sea, yo... Todas las ideas son tomadas. Era tu crush en los pasillos, como un stalker. Y dile para trabajar juntos en este proyecto grupal. Radio U, por la mega donde sea. Pedrito, vamos a poner Ah. porque estamos aquí en modo. Ajá. Modo madre Rusia. Rasputin. Ok. Hablemos de Rasputin. ¿No? De Es verdad. un tipo súper oscuro. Es chimbo. Es muy, sí, es tenebroso. Es tenebroso. Bueno, De hecho, era yo un lo vi- espía alemán. Yo lo vi. ¿Cómo? Era un espía alemán. Rasputín. ¿Cómo ¿No? sabes? No. ¿Qué hacía él? Él era ¿Qué un hacía monje, él? era un monje Muy loco. loco, muy loco. Era un monje que supuestamente curaba un montón de enfermedades y tenía la posibilidad de leer mentes. Estamos hablando de Grigori. Rasputín. Ujú. Ok. Sí. Rasputín, el señor que parece El mal mismo. bañado. Pero tú sabes que por ahí decían que era un espía, además de Hay ser monje. mucha- Sí. Bueno, no sé. Pero Bueno, nadie quita Ay, todas pero las no cosas sé, que eso hizo. está en Wikipedia, profesor. Eso, Wikipedia cualquiera lo modifica, así que bueno, no. no sé, a lo mejor sí fue. No Yo estoy no tan me fío seguro mucho. así de la biografía de Rasputín. Claro. Pero generó una influencia directa en el zar de Rusia, en el zar Ajá. Nicolás II, porque A través de la esposa. a través de la esposa, porque curó al niño de una enfermedad. Sí. Que el hijo tenía esta enfermedad De la sangre. de la sangre, era de los huesos más que todo. Ujú. Creo que era muy débil y tenía esta enfermedad en la que cualquier moretón normal para cualquier persona, para él Se significaba un sangrado interno, Claro. significaba una fractura, significaba algo Entonces él mayor. se convirtió como un asesor, digamos. Absoluto y de Medicinal. ultra confianza de la zarina, y eso no le gustó mucho a la población porque prácticamente era el que gobernaba. Sí. Y era un tipo muy raro, Pana. muy extraño, que bueno, la muerte de Rasputín es bien extraña. ¿Ustedes saben cómo fue eso? No. ¿Cómo peló el pedal? Le... O sea, lo vi en el documental, Pero no hay que ser tan gráfico. No, no. Ok. Ok. Le dieron unas porciones o sea, lo invitaron a una cena, Sí. le dieron unas porciones de veneno que eran Ujú. supuestamente suficientes para matar un caballo. Wow.
Pero él, Porque desde muy además- joven, tomaba pequeñas cantidades de veneno para fortalecer su sistema, Organismo. su organismo. Y bueno, cuando terminó de comer, no le pasó nada. Luego hicieron unas descargas de luces de bengala sobre su humanidad y lo lanzaron por un balcón, cayó al río y descubrieron después su cuerpo y murió fue de frío. No vale. Me encantó que no queríamos ser gráficos y fue perfectamente gráfico todo y me Sí. encantó. Bueno, pero no fue grotesco. No, No, vale, para nada. Para nada. nada. Fue informativo total. Pero Pero eso fue lo impactante, que terminó muriendo fue de frío. Qué ¿Es en locurita. serio? Bueno, un Sí. personaje muy oscuro, pana. Muy Y con un oscuro final muy oscuro. también. Pero los zares de Rusia se deshicieron de él y ya era muy tarde. Ya la población estaba levantada y alzada y bueno, después lo que terminaron fue derrocándolo. Claro, claro. Que la muerte de los zares también es muy fea. Y no deberíamos No, caer no, en no, detalles. no, Ay, no. manita, estoy Lo como importante es loca. que se acabó el zarismo en Rusia y surge la Unión Soviética Es que, ¿por qué empezamos a hablar de Rasputín desde el principio? Pero por, vamos. por la canción. Por la canción que a ti te da buen mood. Me da, no, o sea, no es que me da buen mood, sino que bueno, ya. O Ya sea, que- es que la canción es buena. Sí, Es buena. Es buena. es buena con G. No, dije buena. Buena. No, Buenísima. dijiste buena. Dije buena. No me, no. ¡Ay, chale, vale! Al chalequeo. Ok, bueno, este review de historia me encantó porque A mí me gustó. la verdad es que a mí a veces me cuesta un poco. A mí se me hace difícil la historia, particularmente. Sí. Creo que siempre que viene el profe Jorge me encanta porque aprendo más y tengo este problema en el que se me solapan fechas, personajes. Tengo que leer un poco más. Sí, no, pero Y a mí me encanta esta sección justo por eso, porque es muy didáctica. ¿No? Y la idea es contrastar cosas que hubiese pasado con lo que pasó y terminas entendiendo realmente la importancia de cada del momento. hecho. Exactamente. Y Exactamente. siempre con este ejercicio, incluso hasta puedes llegar a otros hechos históricos y Ujú. tienes como una visión más general. Es una maravilla. Así es. Recordamos, hoy hablamos en la máquina del tiempo que hubiese pasado si Lenin no derrocaba al zar de Rusia. Así es. Y Varias- por eso terminamos hablando de Rasputín. Pero Sí, bueno, fue lo exacto. que pasó. Y, Y- colocamos y- su música y todo. Profe, por Exacto. favor, su Instagram y sus detalles de contacto para que las personas que nos escuchen puedan saber de usted y su información del día a día. @maestranza.ja, ahí está mi cuenta de Instagram Ujú. y ahí vendemos cachapas también. También. El profe Jorge Aray Andrea, hoy Andrea. tiene cara de malo. Mira, Mira, ¿por qué? escúchame. porque no tienes los lentes. No, pues. pero cuando levantas los ojos y le Sí, haces pana, mira, te ahora ves. se ve Sí, bueno. sí, Sí. ya, ahora sí ¡Qué es miedo, chamo! cómo cambia. Es como el personaje de la serie que al último capítulo te das cuenta que él fue. Que él era el malo. Él era el malo. Ay, Como Mira, novela, Andrea, como novela. Escucha, ¿a ti Ay, qué te manita, parece el estoy Instagram? como loca. La @maestranza.ja. ¿A qué te lleva? ¿Qué piensas? Si no conocieras al profe, ¿qué te lleva? Maestranza, ¿Qué esa te palabra. sugiere? ¿Qué te O sea, sugiere? que- O sea, ¿A qué te huele? ¿A qué te o sea, imaginas? o sea, ¿Qué- ¿qué piensas? ¿Sabes? La imaginación. Te suena como maestro. Maestro. Qué bueno, qué bien. Ella lo asocia Una con Carmen niña Vara. muy bien fundamentada. Y venta de Y chun, chun, cachapa. chun, chun, Y un joropo trancado. Como la Joropo maestranza. tuyero. ¡La maestranza! Carne en vara, cachapa con queso telita y queso de mano para ti. O sea, unos gallos Y un cantando de fondo. mosquero. Y una arpa, pam, 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 pam. Y un calor, Y hay calor y mucho como que calor. estás espantando mosca. la guayabera sudada. Hay gente que tiene problemas como yo y bueno. son Un cosas que mesonero de pasan. mal humor. Exactamente. Un chimó. Bueno, sí, ya está. ¿Qué es eso? No, pero Ya ustedes se está, fueron sí, ya. ya se fue largo O ya. sea, puede tener aire acondicionado el restaurante, no hay problema, pues. Es verdad. No Bueno, tiene- pero es un tú- detalle, es un exacto, detalle. sí, Es un detalle, me gusta, me gusta. esa es la Le ampliación.